persona, sino porque nos confronta de alguna manera. Y yo te diría, mi hermano, mi hermana, busca rodearte de personas apasionadas, aunque te muevan de tu comodidad, que te muevan el estándar. Es tan sano que hagamos eso. En muchas ocasiones, inclusive, nuestra pasión nos mete en problemas. Hay ocasiones que de repente dices, ¿por qué tengo que estar haciendo esto? Y me meto en problemas. ¿Por qué? Porque hay una pasión, ¿verdad? Pero de todas maneras creo que es positivo, benéfico, útil ser apasionados. Don Caldani, un comentarista, historiador secular, afirma esto. Dice, la pasión es un sentimiento de altísima intensidad motivado por una entidad externa, y aquí yo no coincido, para mí está motivado por una entidad que es el Espíritu Santo interna, ¿verdad? Pero es una definición que él da, motivado por una entidad externa que conduce a la persona que lo vive a estar dispuesta a sacrificarse enteramente por ella. Te puedes imaginar ahora, llévalo al plano bíblico espiritual, ¿sí? Es precisamente ese sentimiento de intensidad alta, motivado por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nos conduce a estar dispuestos a lo que sea con tal de cumplir nuestro propósito. Una definición de pasión es un estado afectivo, son de las emociones que experimenta el individuo, la persona, en forma duradera e intensa, que no ha sido elegido por él y que va asociada a la sensación de estar sometido a un influjo que domina su comportamiento. Esa actitud de pasión es movida, motivada, si se lo permitimos, por el Espíritu Santo, y entonces nos impulsa a hacer cosas que hasta de repente dices, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me metí en esto otro? La pasión nos mueve. Y creo que todos hemos escuchado, cada vez que pensamos en David y Goliat, ¿verdad? Como que el rey David, y luego lo viene en nuestra mente, sí, el que peleó con Goliat. Como que siempre está ahí. Y yo creo, estoy convencido, no podemos negar que David era un hombre apasionado. Y quiero llevarte al primer libro de Samuel, en el capítulo 17, ahí hemos estado, ¿verdad? En el versículo 1 en adelante. Y mire, dice que los filisteos, que eran los enemigos acérrimos del pueblo de Dios, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efesdamim. O sea que vemos los filisteos, como les decía, los enemigos de Dios. Los israelitas son el pueblo de Dios y están en posiciones opuestas, uno enfrente al otro. Versículo 2 dice, también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Algo que a mí me inquieta es por qué te pones en orden de batalla si no quieres ir a la batalla o no estás dispuesto a hacerlo. Es algo que me ha llamado mucho la atención. Decía un hombre que de alguna manera no estamos muy sabios seguir, pero ni les doy el nombre, pero un personaje de la historia mundial muy conocido, que decía, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Las intenciones buenas no bastan. Y creo que esto es una de las cosas que caracterizan la actitud apasionada, que no nos quedamos con las intenciones. Siempre probamos, aunque fracasemos o nos equivoquemos, ¿verdad? Y entonces dice versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle estaba entre ellos. ¿Puedes imaginar entonces? Acá en la parte, las faldas de un monte está un pueblo, está el valle, y luego en las faldas del otro monte enfrente está el otro ejército. El valle de Ela está en medio, ¿verdad? Es un gran cañón, dicen los expertos, inclusive porque existe ese cañón ahorita, que tiene como 1,5 kilómetros, un poquito más de ancho ese cañón. Y en el fondo de ese cañón, al final del cañón, se encontraba un arroyo, ¿verdad? Y entonces a ambos lados había grandes laderas, ¿verdad? Donde había como especie de acantilados. Entonces había que bajarse un poco del acantilado para llegar al valle, ¿eh? Y la distancia que había, entre ellos, lógicamente, como estamos viendo, casi 2 kilómetros, ¿verdad? De un lado el ejército de Dios y el otro el ejército de los enemigos. Ahora el versículo 4 dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín.
Me llama también la atención que desde un principio cómo identifican a Goliat como un paladín. Y esto puede intimidar a cualquiera que estuviera ahí. Y en muchas ocasiones la calificación de los seres humanos de las demás personas nos asustan. ¿Cuántas cosas las personas han identificado? Aquellas cosas que te agobian. No sé, ¿te has fijado personas que le llaman, estoy hablando de paladín en el sentido de que resaltan la situación económica? O la pandemia de la enfermedad, o sea, se le da mucha importancia y entonces como que pareciera que disminuimos nosotros en importancia, cuando en realidad, insisto, ¿verdad? Tenemos que estar apasionados. Y dice que ese paladín se llamaba Goliat, ¿sí? Y nos da tanta información de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, fíjese nada más. Y traía un casco de bronce en su cabeza, llevaba una cota de malla y era de peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. Yo nomás en lo que traía, yo no sé quién pudiera cargar todo eso. E iba su escudero, todavía por si fuera poco tenía un escudero. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, versículo 8, y les decía: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿Ves lo que le decía? ¿Para qué tanto alarde? Y entonces él hace una sugerencia, dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dice: mejor, ¿saben qué? Escojan ustedes, ¿sí?, un hombre que venga contra mí. ¿Para qué le hacemos tanto al cuento? Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Pero si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió, versículo 10, el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sabes qué, mi hermano? Yo creo que nuestra vida, la vida diaria, está llena de desafíos, de ver quién está dispuesto a pagar el precio. Mi hermano, no podemos ser cristianos del montón, y lo digo con respeto, porque tenemos que salir del montón, tenemos que estar dispuestos a aceptar estos desafíos, estos retos que la vida nos lanza. Hay tantos desafíos que las circunstancias nos están lanzando el día de hoy en lo que estamos experimentando. Desafíos para bendecir a los demás, desafíos para compartir el alimento con el necesitado, desafíos para lanzar palabras de aliento, de consuelo a los demás, desafíos para ayudar en la actividad de la iglesia, aunque ahorita la iglesia está limitada en lo que puede hacer, no limitada por las paredes, porque la iglesia somos tú y yo. Y la iglesia va mucho más allá de las 4 paredes, ¿verdad? Pero el problema está que todos estamos esperando que algo suceda. Ahí estamos, ¿sí? Y uno de los guerreros de Filisteo se pone al frente, se llama Goliat, y propone pelear 1 a 1. Inclusive podrías decir: pues oye, qué manera tan efectiva de evitar el derramamiento de sangre, ¿no creen? De alguna forma. Versículo 11 dice que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, mire, estamos hablando del rey, el líder, ¿verdad? Y todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Mi hermano, ¿sabes qué creo que también está detrás de la característica o de la esencia o de la actitud de la pasión? Que aún teniendo miedo nos movemos. La pasión creo que nos inyecta de alguna forma una especie de adrenalina espiritual para movernos a pesar del miedo. ¿Cuántas cosas? No sé, yo lo he aprendido por experiencia. Si yo esperara a subirme al púlpito para predicar cuando no tuviera nervios o no tuviera miedo, nunca me hubiera subido. Yo recuerdo a mi padre cuando le decía: papá, es que por más que oro y me preparo, se me revuelve el estómago y me da tanto miedo y tantos nervios cada vez que subo. Y me dijo: hijo, aprende a usar el miedo y los nervios a tu favor. Preocúpate el día que te atrevas a subirte al púlpito sin tener temor de la responsabilidad que traes sobre ti, que el miedo te impulse a moverte. Y digo: gracias, Dios. Y entonces esa pasión que Dios ha puesto en mí por compartir la palabra me impulsa para moverme aún a pesar del miedo, los nervios que yo pueda estar experimentando, porque Dios va conmigo. Y tuvieron un gran miedo. No nada más dice miedo, gran miedo.
Y dice versículo, bueno, ahí seguimos en el 11, ¿verdad? Y David era hijo de aquel hombre efrateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Ese Isaí tenía 8 hijos, ¿se acuerdan? David tenía 7 hermanos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí, o sea, los 3 hermanos mayores de David, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y nos da los nombres de Abinadab, ¿verdad? Eliab y Sama. Y dice que David era el menor, ya lo sabemos hace 2 miércoles. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre. ¿Se acuerda que veíamos esa característica de David? Que a pesar de que está ungido como rey, está dispuesto a esperar el tiempo de Dios para subirse al trono. Y mientras se pone a desempeñar las tareas que tiene como responsabilidad. Y ahorita vamos a tocar un poco de eso, ¿no? Venía pues, versículo 16, aquel filisteo por la mañana, fíjese, y por la tarde, 2 veces al día. Y así lo hizo durante, ¿qué? 40 días. ¿Te puedes imaginar escuchar 80 veces lo mismo? 40 días, estamos hablando de más de un mes, más de una cuarentena. O sea, estar escuchando precisamente a este hombre, ¿sí? No lo lanzó una vez y se fue. 40 días en la mañana, en la tarde, ¿verdad? Haciendo alarde de su estatura, de su fuerza, de su valentía, retando a cualquiera que se quisiera enfrentar. Ahora, el problema es que no había nadie de los israelitas que se atreviera. Yo más bien diría, no alguien que no tuviera miedo. Yo diría, no había ninguno de los israelitas que tuviera tanta pasión como para aventarse. Pero alguien de compasión, con pasión, no con compasión, alguien que tenía pasión, se puso de pie. Siempre se requiere una persona con pasión para lograr algo grande para Dios. Y yo te preguntaría, ¿te consideras una persona apasionada? ¿Te consideras apasionado? Claro que no apasionado para todo, ¿verdad? Hay ciertas cosas para las cuales no hay que estar apasionado, ¿no? Apasionado es esa actitud que cuando ves algo crees que Dios quiere no es que se haga. Dices, es que se necesita hacer esto, se necesita alguien que venga a prender las luces para la transmisión y yo quiero ir y vienes para acá. Se necesita alguien que esté en la cabina de audio y alguien en la cabina de video. Se necesita alguien en el teclado, alguien en las voces. Yo necesito, eso es pasión, mueve la pasión. Mis hermanos, mis hermanas, todos los que están trabajando para lograr esta transmisión cada semana, 2 veces a la semana, ¿sabes qué? No perciben un salario, no están aquí buscando para que se les aplauda. Muchos ni siquiera los ves en pantalla, lo hacen porque hay una pasión puesta por Dios para hacer su trabajo, porque saben que hay una necesidad de ministrar la palabra al pueblo, a ti, a mí. Y entonces están apasionados, ¿verdad? Es así esa actitud de decir, yo lo hago, Dios, yo lo hago, yo aquí estoy, yo me pongo. Qué bonito es cuando viene la gente ofreciéndose. Ahora que estamos con lo del café también allí los domingos, que conéctate con tu café, no tienes idea, se han acercado y dicen, yo quiero participar, esa es parte, hay algo que te mueve por Dios. Y quiero, el día de hoy vamos a centrarnos en 4 verdades acerca de las personas apasionadas, ¿sí? Por ahí vamos, ahorita te voy a dar las 4 verdades, pero sigamos en el versículo 17, estamos en 1 de Samuel 17. Dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y de estos 10 panes, ¿verdad? Y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle. Yo no sé por qué dice peleando contra los filisteos y nadie quería pelear, nada más estaban ordenados en la fila de batalla, ¿verdad? ¿Sabe qué me sorprende de David? Fíjense, no perdamos de vista, David ya fue ungido como rey. Se fue a cuidar ovejas. Luego, ¿sí? ¿Se acuerda? Fue a andarle tocando la guitarra al rey Saúl para que se calmara. Y dice que ya había regresado y se volvió otra vez a cuidar ovejas. Y ahora va de mandadero, es como el repartidor de las pizzas. Ahí va llevándoles el alimento a sus hermanos, ¿verdad? Quesos, ¿verdad? De leche. Ya nada más falta que diga ahí con pepperoni
Se está antojando esta hora, ¿verdad? En realidad estamos hablando de una distancia donde estaban ellos a Belén, como unos 20 kilómetros o menos, ¿verdad? Y David se encuentra cuidando ovejas, como le decía. Era un hombre demasiado joven para estar en la batalla. Si usted se fija, hasta los demás hermanos de David, los otros 4 hermanos de David, no estaban en la batalla. Y David probablemente sabía muy poco de lo que estaba sucediendo. Yo creo que a lo mejor David ni sabía lo que estaba pasando. Dice, voy a ir a ver. El papá le está diciendo, ve a ver cómo están, qué está pasando, qué está sucediendo, ¿verdad? No había Facebook, Internet, Instagram y todo lo que tenemos ahora, ni teléfonos celulares para comunicarnos. Lo único que sabía era que sus 3 hermanos se encontraban en la línea de batalla. Es todo lo que sabe. Y sin embargo, el papá de David estaba muy preocupado por sus 3 hijos. Es lógico, ¿verdad? ¿Se fija cómo Dios puede utilizar las circunstancias normales, cotidianas? O sea, un papá preocupándose por sus hijos que están en la guerra. ¿Dónde está algo de raro? Y manda a lo mejor el muchachito, a lo mejor el más jovencito, el más ágil, más movido, ahí nomás les va a llevar pizzas. ¿Cuál es el problema? O sea, si me doy a entender, es algo bien cotidiano. ¿Te puedes imaginar que David hubiera dicho, no, yo por qué? Que vaya mi hermano el más grande. Yo estoy cuidando ovejas, pero vemos a un hijo obediente, ¿verdad? Y le llama y le dice, quiero que me hagas un mandadito, ¿verdad? David no iba a pelear, esa no era su misión original. Y vamos caminando por la vida y de repente Dios nos pone en circunstancias especiales y que si estamos conectados con Él, nuestra pasión por Dios nos impulsa a accionar, ¿sí? Primero de Samuel 17, mire el versículo 20. Se levantó pues David, y aquí mire, observe porque empezamos a ver estas características que vamos a resaltar ahorita las 4. Se levantó pues David de mañana, subraye de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, observe que no es irresponsable, se fue con su carga como Isaí le había mandado, como papá le dijo, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército, todo esto ya lo vimos. Y entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, subraye, corrió. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Observa algo, David está siguiendo instrucciones muy sencillas al pie de la letra, nada espectacular, nada de trascendencia. ¿Qué tiene de espectacular que un chamaquito lleve el alimento a sus hermanos y enviado por su papá para ver cómo están? Pero eso, justo haciendo lo cotidiano, le permitió a David, ¿sí?, estar en el momento y en el lugar adecuado para ser usado por Dios. ¡Qué increíble! A veces dicen, ay no, ya, pues ¿para qué? Ir a la iglesia, no, pues si puedo desde por acá. Quisiera ver ahora que podamos reunirnos en forma presencial. Ahí es donde creo que se va a mostrar mucho de quienes estamos apasionados por congregarnos, ¿verdad? Pero se levantó de mañana, ¿verdad? Esto es muy difícil para muchos levantarse, ¿verdad? Corrió al ejército, ¿sí? Y así es que vemos lo que, fíjese, se levanta temprano, obedece instrucciones y corre a la línea de batalla, ¿sí? Es que vamos viendo nuestros 4 principios para poder avanzar y concluir este tema de hoy. Número 1, los apasionados realizan tareas pequeñas con un corazón dispuesto. En muchas ocasiones no, es que yo estoy esperando cuando me hagan pastor entonces, o ya que el pastor me diga que predique, yo ahí estoy sentado. No, ¿sabes qué? En lo pequeño, en lo que estás haciendo. Es más, ¿cómo saber si eres apasionado? O también, ¿cómo llegar a ser más apasionado? El secreto es que los apasionados hacen las pequeñas tareas con una actitud positiva, dispuesta. ¿Se acuerda cuando Jesús dice en Mateo 25, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré? ¿Se fija? Es ese punto, no tienes que esperar a las grandes tareas pequeñas pero con un corazón apasionado. Es David, el futuro rey de Israel, está llevando pan y queso a sus hermanos, por el amor de Dios. Él podría decir que vaya uno de los sirvientes porque tengo que ir yo. Podría hasta parecer un poco humillante a lo mejor uno de sus amigos que dijera, oye David, que tú no eres el rey, los reyes no hacen esto, ¿verdad?
O el mismo David pudo haber dicho: yo soy el futuro rey, no soy repartidor de pizzas, ¿verdad? Que alguien más lo haga, manden a un siervo, ¿verdad? Pero lo hizo con un corazón dispuesto. Los apasionados estamos dispuestos a hacer las pequeñas tareas apasionadamente, ¿verdad? Nos vamos a veces con la finta, pensando que debemos apasionarnos por cosas grandes, notorias, impactantes. En tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo, en donde quiera que estás, ¿sí? Porque de alguna manera estamos descuidando esos detalles pequeños, esas rutinas diarias, ¿verdad? Hagamos lo que los demás no quieren hacer, por ejemplo. Dicen que ese es el secreto del éxito. Encuentra lo que nadie quiere hacer y ponte a hacerlo. Inclusive, pero hazlo para Dios. Dice Colosenses 3:17, Colosenses 3:17, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Es que los apasionados hacen sus tareas por más pequeñas que sean. Número 2, los apasionados deben resguardar, proteger su fuerza o su habilidad, porque de lo contrario esa habilidad se puede convertir en una doble debilidad. Ese es el problema, que a veces nuestra habilidad se puede. ¿Has visto personas que son tan talentosos, tan hábiles en sus razonamientos, por ejemplo, que no necesitan mucho estudiar en la escuela para pasar un examen? Y entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de no resguardar eso, no estudian y entonces se conforman a lo mejor con un promedio, ¿verdad? Decía una autora en un libro, Sonitas: una pasión descontrolada degenera en adicción. Fíjese nada más. Una pasión descontrolada degenera en adicción. A pesar de que la mano de Dios estaba sobre David, después David acabó pecando. Su habilidad no la resguardó. David debió haber andado años después en la guerra, en lugar de estar en la azotea de su casa viendo a una mujer bañarse. Pareciera como que el mismo impulso que llevó a David a enfrentarse con Goliat fue el mismo impulso que lo llevó a pecar con Betsabé. ¡Qué increíble! Y por eso dice Pablo en 1 Corintios 10: el que piensa estar firme, mire que no caiga aguas, como diciendo, cuidado, ¿sí? El apóstol Pedro inclusive nos dice que debemos ser sobrios, que debemos velar, ¿verdad? Porque vuestro adversario, el diablo anda como león rugiente, ¿sí? Alrededor buscando a quien devorar. Fíjese que, ¿sabes qué me llama mucho la atención? No está diciendo que anda devorando. A veces le damos tanta importancia y le tenemos tanto miedo al enemigo. El enemigo ya fue vencido, fue despojado de todo lo que era y de todo lo que tenía. Él anda buscando a ver quién le cree, quién anda distraído, quién se aparta, quién se enfría para devorar. Por eso dice que resistamos y estemos firmes. Esa pasión o impulso que tenemos puede funcionar en dos sentidos, y por eso dice que debemos resguardar. En una persona apasionada, su gran cualidad, su gran talento, habilidad puede convertirse en su más grande defecto o su punto más débil. A todos nos puede pasar. Por ejemplo, el temperamento puede ser el combustible, ¿verdad?, de la pasión, pero también puede convertirse en una mayor debilidad, que a lo mejor nos impulse nuestro temperamento a reaccionar en formas equivocadas. Hay una línea muy delgadita entre pasión y obsesión, y debemos tener mucho cuidado. Por eso tenemos que hablar de la pasión puesta por Dios en nuestro corazón, y debemos estar buscando. Los apasionados buscan hacer aquello que Dios les llamó a hacer, y para eso hay que estar dispuestos. Ahí estaba David haciendo lo menor. Número 3, los apasionados interpretan la intimidación como una invitación para accionar. Las amenazas, los retos. David había estado cuidando ovejas, no ha estado en la batalla. 1 Samuel 17:23.
Mientras él hablaba con ellos, o sea, David está preguntando qué está pasando. Aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. Pero esta vez David estaba ahí y las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mientras que David está haciendo una tarea simple como repartidor, aquellos, ¿sí?, que tenían que responder andaban huyendo y corriendo llenos de miedo, y David estaba dispuesto a enfrentar. Se le presentó la oportunidad. Dios está llenando tu agenda de oportunidades para que respondas apasionadamente. Y cuando estamos apasionados, aquellos retos, aquellas amenazas, aquellas intimidaciones nos impulsan a entrarle con mayor entusiasmo todavía. Unos interpretaron la intimidación de Goliat como el momento para alejarse, pero David lo interpreta al revés. David, me está retando, ¿sí? Esta es una oportunidad para hacer algo para Dios. Increíble, este es mi momento. Este es el momento. Por eso debemos aprender de alguna forma a descifrar la intimidación, los retos, los desafíos que de alguna manera no provienen de buena intención. Darnos cuenta que no se trata de ignorar la intimidación. No se trata de decir, no, sino de ir más allá. Hay que ir por encima de las amenazas, pensando que si es así de difícil, entonces debe valer la pena hacerlo. Las cosas fáciles que las hagan los demás, los que no están apasionados. Debemos ver la intimidación como una invitación a movernos. No te asustes, éntrale con un corazón apasionado. Y número 4, los apasionados pelean hasta el final en las cosas que son de mayor importancia y trascendencia. No dice los más grandes, sino los de mayor importancia y trascendencia. ¿Cuál era el motivo de David? Mire, versículo 25, 1 Samuel 17, 25. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. No pagaría IVA. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y pudiera parecer que dijeras, bueno, ¿cuál es el interés de David? Pero miren la pregunta que lanza inmediatamente David antes de que le contesten. Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué se está creyendo este cuate que viene en contra del ejército de Dios? No se da por vencido, es persistente a pesar de que lo critican y lo atacan. Los hermanos se dejan ir con todo contra él. El motivo, la razón que lo mueve a la acción es la gloria de Dios. El que Dios sea exaltado es lo que lo apasiona. Dios está contigo, Dios está conmigo. Movámonos apasionadamente sabiendo que Dios va con nosotros donde quiera que estemos. No desmayemos porque Él es nuestro Dios, como dice Isaías 41:10. Él va donde tú vas, va resguardando, protegiendo, fortaleciéndote. ¿Qué es aquello que podrías hacer aún cuando no tienes fuerzas? No midas así las cosas. ¿Qué es aquello que podrías hacer una y otra vez sin cansarte? Por el otro lado, hay muchas cosas que nos agradan, las hacemos y las hacemos y las hacemos una y otra vez. Eso es pasión. ¿Te has fijado? Hay personas que dicen: ¿por qué sigue? ¿Por qué sigue? Si las cosas no están tan fáciles, ¿por qué sigue si está batallando? ¿Por qué sigue si tiene tanto ataque? Eso es pasión, la que consume tus fuerzas, lo que te impulsa, que va por encima de tus emociones, lo que te lleva a dar mucho más allá de ti. Cada cosa que hacemos debe ser marcada por la pasión. En tu casa, en tu familia, en tu escuela, en tu trabajo, en la iglesia, en tu deporte favorito, lo que te apasiona determina lo que eres y consume todo a tu entorno. Cuando caminamos apasionados, el cansancio se va.
Apasionados surge nuevas fuerzas, no sé de dónde. Y dices, el cansancio, ¿qué importa el cansancio? Todo vale la pena por este momento. Apasionados por Dios. No dar descanso con tal que su presencia esté en nosotros. No te des por vencido. No importa la tarea que tengas por delante, cúmplela. Por más insignificante que parezca, cúmplela. Y si eres retado a algo, aprópiate de ese reto como un impulso para poder avanzar y moverte, sabiendo que Dios ha prometido estar contigo. Y termino con este pasaje en Isaías 43, versículos 2 y 3, un pasaje muy conocido que respalda a los apasionados. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Llevar su gloria a tu trabajo, a tu hogar, a tu iglesia, a tu entorno, donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Y yo te diría, ¿estás apasionado? Acepta los retos que tienes por delante, realizando las tareas por más insignificantes que sean. Y no te des por vencido. Dios ha prometido ir contigo. Padre, te doy tantas gracias, Señor, por tu palabra, como siempre, por el ejemplo en la vida del rey David. Mi Dios, pon en cada uno de nosotros, pon en tu pueblo un corazón apasionado, un corazón como el del rey David. Por eso decía un varón conforme a mi corazón, decías tú de David. Un corazón apasionado, Padre, sobre cada uno de nosotros. No importa lo que tengamos por delante, no importa si es pequeño o es grande, no importa si nos reta, si nos cuesta dificultad, pero apasionados por llevar tu nombre por donde quiera que vayamos, Padre. Pon esa pasión en cada uno de nosotros, creyéndote, Señor, que tú vas con nosotros en todo. Y bendice a tu pueblo, Señor. Todos aquellos donde quiera que se encuentren ahí conectados, tú sabes sus inquietudes. Hay necesidades, Padre, sí. Hay temores, preocupaciones, a lo mejor síntomas de alguna enfermedad por la cual se están batallando, Señor. Pero tu Espíritu Santo va por encima de todo eso. Y los apasionados queremos estar ahí en la brecha, Padre, para ser usados por ti en lo que tú destines y determines. Derrámate con poder sobre tu pueblo. Bendíceles, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo domingo a mediodía en nuestra transmisión en vivo. Bendiciones. Hasta luego.